eterno. Señor, y al abrir tu palabra oramos en la ley del acuerdo, que tú nos hables, Señor. Te pedimos por tu misericordia que tu Espíritu Santo tome nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Sea tu palabra hablándonos, Señor, en esta mañana. Santo Espíritu, aleluya, Santo Espíritu, Maestro divino, tú eres quien nos enseña, quien toma del Padre, quien toma del Hijo y nos hace saber lo que preparaste para nuestra vida. Esperamos en ti, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Levanta tu mano al cielo para decir conmigo: Dios me trajo esta mañana para recordarme su promesa. Cristo está edificando mi vida. Cristo está levantando su casa. Cristo no será vencido. Aleluya, decid conmigo: Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia y el diablo no podrá contra ella. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. A veces de manera espectacular, otras veces de manera quieta y tranquila, a veces visible para el ojo humano, pero otras veces los demás no lo alcanzan a discernir. Pero siempre, constantemente, el Señor está trabajando en tu vida, está trabajando en tu familia, está trabajando en la iglesia, porque hay una promesa que Él dejó establecida. Él dijo: de esto me encargo yo. De esto me encargo yo. Yo edificaré mi iglesia. Y no importa cuánto el diablo se ensañe en contra de la iglesia, en contra de tu vida, en contra de tu familia, el diablo no podrá detenerte. El diablo no podrá destruirte. Las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia, porque Dios se ha comprometido. Cristo se ha comprometido. Cristo dijo: de esto me encargo yo. Él está edificando tu vida. Él está construyendo tu vida. Él está construyendo tu familia. Él está levantando la iglesia. Aleluya. Y nada lo podrá detener. Aleluya. Gloria a Dios. Qué tremendo, porque cuando dijo estas palabras estaba viendo a un principiante Pedro. Qué desafío que nos da el Señor, que está viendo a alguien tan inestable como Pedro, y tal vez en un pantallazo el Espíritu Santo le mostró la historia que el gran apóstol iba a caminar, iba a transcurrir, pero sin embargo él dice: aunque sos una roca pequeña, he decidido que sobre esta roca edificaré mi iglesia, porque lo voy a hacer yo, porque lo va a hacer el Señor. Y ese es el secreto, y lo que te quiero compartir en esta mañana es cuando Dios edifica. Qué tremendo asegurar nuestro corazón en eso. Un poquito dijimos en el momento de la ofrenda: vos podés hacer absolutamente todo lo que está a tu alcance, pero si el cielo está cerrado, no va a haber verdadera prosperidad, no va a haber verdadera bendición. Vos podrás decir: pero si trabajé más que nadie, estudié más que nadie, haré la tierra, sembré, di todo lo que tenía. Pero ¿qué es lo que pasó? Es que lo hiciste vos, pero no contamos con el respaldo del cielo, no nos aseguramos que sea el Señor el que esté edificando. El Salmo 127, refiriéndose especialmente a la persona más sabia, y la Biblia dice: con sabiduría edificarás la casa. Sin embargo, refiriéndose a la historia de la persona más sabia que hubo y que habrá también, lo dice la Biblia, Salomón, dice: si Jehová no edificare la casa, es en vano todo lo demás. Qué triste es terminar nuestra vida siendo notable para nosotros y para todos los demás también, que todo lo que hicimos no valió para nada, no sirvió para nada, y fue una vida totalmente en vano, porque fue una vida que construimos nosotros solos, porque fue una vida en la cual dejamos a Dios de lado, no le permitimos a Él intervenir. Pero la Biblia nos dice que cuando Dios es el que edifica, aún mientras nosotros dormimos, el Señor sigue obrando y sigue trabajando. Eso dice el Salmo 127. Aun cuando nosotros estamos cansados, donde nosotros no podemos llegar,
El Señor sigue obrando y sigue trabajando, como mencioné al principio, a veces de formas espectaculares. A veces vemos cambios dramáticos. Anoche mismo estábamos hablando, contando algunos testimonios, reunidos con algunos hermanos, de lo que Dios está haciendo. Es que impresionante de cómo cuando cambia la vida de una persona, cambia su manera de hablar, lo que publica, cambia todo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y Dios está hablando, obrando ahí en el corazón. Pero a veces, en ese proceso bendito de Dios que lleva la vida entera, que Él empieza un día glorioso y que termina hasta el día mismo de Cristo, Él sigue obrando en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Es Dios el que está edificando tu vida? ¿Es Dios el que está edificando tu familia? ¿Es Dios el que está edificando puertas abiertas? ¿Es Dios el que está edificando la iglesia de Rosario, la iglesia de Argentina? Porque si Dios no edifica, no importa lo que hagamos. Si no tenemos presente esta máxima espiritual, no importa todo lo que hagamos, ni siquiera cuánto ayunemos. Si no es Dios el que está edificando, todo lo que hagamos es en vano. Pero alguno me dirá, pero estamos hablando de cosas espirituales: orar, ayunar, echar fuera demonios, sanar a los enfermos. Pero un día les diré: apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco, porque realmente es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el que tiene derecho a la herencia de la vida eterna. Dios edifica, y acá entramos en la segunda parte de esta introducción. Dios edifica cuando lo que estamos haciendo es su voluntad. A veces argumentamos y justificamos caprichos personales buscando respaldo de pasajes bíblicos, y aún con cosas que en lo humano, cuando uno lo ve desde afuera, dice, pero qué bueno que es esto realmente. Pero la pregunta es, ¿será realmente la voluntad de Dios para tu vida, en el tiempo de Dios, a la manera de Dios? ¿Es la voluntad de Dios realmente lo que estamos haciendo? Porque Dios edifica donde lo que se está haciendo está alineado y es acorde a su bendita voluntad, a lo que está en su corazón, a lo que Él mismo está guiando, a lo que el Señor está dirigiendo. Dios edifica solamente cuando hay un fundamento. No puede haber otro fundamento. Jesús dijo, el que edifica sobre la palabra. Ustedes saben, Jesús es la piedra angular, Jesús es el único fundamento. Y hasta que una persona no pone a Cristo como el fundamento de su vida, aunque cumpla algunos principios espirituales que le van a funcionar, que lo van a bendecir y que lo van a prosperar, que lo van a sanar si querés también, hasta que Cristo no sea el fundamento de lo que se está edificando, eso no va a durar, porque viene una tormenta que lo va a probar. Y esa es la bendición de las tormentas. Las tormentas tienen la gracia de Dios de probar lo que estamos edificando. Dale la gloria a Dios cuando viene una tormenta, porque a mitad de vida o en algún otro momento de tu caminar con Dios va a haber una prueba, va a haber un chequeo. Y en ese chequeo, si lo que estás edificando sigue firme, sigue en pie, puedes decir gloria a Dios, puedo seguir adelante. Pero si la tormenta lo derribó todo, es una oportunidad de Dios para volver al único y fundamento eterno y comenzar a edificar otra vez conforme a la voluntad de Dios. Por eso las tormentas también son buenas. Y Dios las utiliza para edificar conforme a su bendita voluntad. La Biblia dice que sin el Hijo Él no hizo nada. Y sin Él, refiriéndose a Jesús, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O dicho de otra manera, positivamente, todo lo que Dios hizo, lo hizo en Cristo Jesús, por Él, y lo hizo para Él. Porque Él mismo es la palabra, y la palabra es el fundamento. Todo lo que nosotros emprendamos, que no importa la excusa, el dibujo que vos quieras mostrar, si no está respaldado por la palabra de Dios, entonces no tiene el fundamento de Dios.
No tiene su fundamento, y el fundamento, el único fundamento es Cristo, y Cristo es la palabra. ¿Y cómo sé si lo que hago está fundamentado en la palabra? Vos sabés si está en contra de lo que la palabra de Dios dice, o si realmente está ajustado y es agradable a Dios, es agradable a su palabra, es acorde a lo que la palabra de Dios enseña. Da mi espíritu testimonio de lo que estoy haciendo, es agradable delante de Dios. ¿O hay un aspecto en la construcción de tu vida en el cual no tenés plena paz y debe ser corregido, confrontado por la palabra del Señor? Esta es la mañana y este es el tiempo. La motivación también cuenta, porque todo lo demás puede estar bien, pero cuando tu motivación no es la motivación de Dios, el fuego lo probará. 1 Corintios 3 dice, y cada uno mire cómo sobreedifica. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, el cual es Cristo, dijo Pablo, pero cada uno al sobreedificar sobre ese fundamento debe mirar, debe velar cómo sobreedifica, porque la obra de cada uno será probada. La obra de cada uno será probada. El fuego la probará. Y si es un material que no soporte la prueba del fuego, la obra será completamente destruida. Una obra en la cual Dios no edificó y no formó parte, finalmente será destruida. Y un día esa persona que vive de esa manera va a decir, fue en vano porque edifiqué yo, fue en vano porque el Señor quedó completamente afuera. La motivación debe ser la correcta, pero la guía de Dios, haciendo solamente su voluntad, es lo que en definitiva cuenta. La Torre Babel pretendía llegar al cielo, hacerse un nombre, y empezaron a construir, pero Dios lo interrumpió, dejándonos una lección aún para hoy. Dios no se glorifica en todo lo que sea grande, si no es su voluntad. Él es grande y con tremendas cosas nos responderá Dios en justicia, pero constantemente oramos, Señor, que sea hecha tu voluntad. Señor, si es tu voluntad. Queremos esto, pero si es tu voluntad. Pero si no viene de ti, Señor, cerralo, porque no va a glorificar tu nombre. Queremos esto si realmente es tu voluntad. Puede ser grande, puede configurar un gran nombre, pero tal vez Dios no ha decidido glorificarse a través de eso, porque no viene de Él. Todo lo que nosotros hacemos, de palabra o de hecho, debe ser para la gloria de nuestro bendito Dios. Dios edifica cuando Él mismo es el dueño y el Señor de todo. Por eso el fundamento. Si lo que estamos edificando es para nosotros, entonces Dios no está edificando. Porque Él dijo en Mateo 16, yo edificaré ¿qué? ¿Qué dijo? Y hay una sílaba y un pronombre ahí, es mi. ¿De quién es la iglesia? Si lo que edificamos pretende ser para nosotros, Dios no está ahí. Pero todo lo que Él edifica es para Él. Pero si Él es dueño de lo que vos estás construyendo, el éxito está garantizado. Porque somos solamente administradores. ¿Le rendimos realmente todo a Dios o es mi familia? ¿Le rendí todo a Dios o son mis dones? ¿Le rendí todo a Dios o es mi ministerio? ¿Le rendí todo a Dios o son mis sueños? Son mis planes, hasta que Él es el dueño. Y cuando Él es el dueño de todo, de mis hijos, de mi familia, de mis sueños, de lo que soy, de lo que tengo, entonces Él dice, es mío, yo edificaré mi iglesia. Yo lo edificaré. Todo lo que le rendimos a Él, Él lo toma y Él se glorifica a través de lo que le estamos rindiendo. Y después se puede levantar todo el ejército organizado y quien se quiera levantar. En Hechos capítulo 5, la iglesia que comenzaba, pero arrasando de una manera tremenda, pero el Sanedrín estaba furioso, estaban enojados, y entonces, tomando a algunos de los apóstoles, tomando a Pedro, tomando a Juan, lo empiezan a amenazar, lo empiezan a intimar, se reúnen, dicen, los tenemos que frenar. Es notorio, todo el pueblo se está yendo detrás de ellos. Primer milagro, Hechos 3, segundo milagro, Hechos capítulo 5, Hechos 3, y en ese primer milagro fue tan notorio que hay
Primer conversión 3.000, segunda conversión 5.000, solo hombres, y ahí se empiezan a preocupar. Ya la iglesia ahí tenía miles y miles y miles y miles. Se calcula 100.000 ya en aquel momento, aproximadamente. Y entonces se confabulan y empiezan a decir, ¿cómo los frenamos? Los metemos presos, los mata, ¿qué es lo que hacemos? Y el Espíritu de Dios toma a alguien llamado Gamaliel en aquel tiempo. Era uno de los rabinos que formaba parte en aquel momento del Sanedrín. Y entonces él los para a todos y empieza a hablar de parte de Dios, algo que es una realidad todavía hoy en día. Hechos 5:38 dice, por lo tanto yo les digo, dice Gamaliel, no tengan nada que ver con estos hombres, déjenlos en paz. Porque si este plan o esta acción es de los hombres, perecerá. Pero si esto que ellos están haciendo es de Dios, ustedes no podrán destruirlos, no sea que se hallen luchando infructuosamente en contra de Dios. Pero si lo que vos estás edificando es de Dios, no importa quién se confabule, no importa el Sanedrín, no importa el diablo a quien quiere usar de turno, no va a poder detenerte, porque él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y después de escucharlo dijeron, bueno, pero por las dudas lo vamos a azotar un poquito. Claro, los azotes vienen también. Así que los amenazaron, los azotaron y entonces los dejaron ir. Dijeron, usted no se les ocurra, o sea, tomaron el consejo más o menos. Estaban realmente enfurecidos, no estaban bien. Y ellos salieron gozosos de tenerse por dignos de poder sufrir por el Señor. ¿Y qué hicieron? Siguieron predicando. Y le dijeron, juzguen ustedes, varones, si está bien obedecer a los hombres o obedecer a Dios. Y de todas maneras el Señor siguió respaldando la obra que ellos estaban haciendo. ¿Por qué? Porque Dios estaba edificando su iglesia. En un momento ellos se dan cuenta y dicen, ¿qué es lo que está pasando? Vemos que se está deteniendo la obra y entonces Pedro recibe revelación y dice, estamos descuidando la oración y la palabra. Entonces nombra a los diáconos, eran servidores, los diáconos, la diaconía es el ministerio del servicio, eran los que servían en aquel momento, nombran a los diáconos y dicen esto, no es justo que descuidemos la oración y la predicación de la palabra. Y entonces, a partir de ahí, de que ellos proclaman esto, entienden esto, pasan esta crisis eclesiástica, viene otro empujón gigante y la iglesia de Dios comienza a crecer todavía más fuerte que antes. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Empezaron a hacer en la fuerza, tratando de tapar agujeros, suplir necesidades, hasta que Dios le dice, no es justo, vuelvan a la oración, vuelvan a la palabra, y el Señor vuelve a tomar control, vuelve a ser el dueño, vuelve a edificar, porque lo que estaban haciendo era acorde, era conforme a su bendita voluntad. Cuando Dios edifica, utiliza llaves. Yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te digo, yo te doy las llaves del reino. Dios nos da llaves para edificar. Y una de las llaves más importantes que Él nos da para edificar es la llave de la oración. Muchas veces lo vemos a Pedro practicando esto, en los momentos clave, en los momentos más difíciles, pero en los momentos de más avance del reino de Dios, Pedro está orando, está en una azotea orando, buscando a Dios. Pedro cuando resucita a Talita, se echa todo, se encierra en la pieza, se arrodilla y comienza a orar antes de soltar el milagro de esa resurrección. Una de las llaves para edificar el reino más impresionante, más importante y que no podemos descuidar es la llave de la oración. Número 2, la llave más importante del reino son personas. Hay una persona que es una llave de Dios que te fue dada para hacerte crecer y para edificar tu vida. 1, 2, 10, 100, etcétera. Porque Pedro mismo era una llave y cuando Pedro hablaba el reino se extendía y el reino se edificaba. Hay personas que son una bendición de Dios para tu vida, son llaves de Dios que Él utiliza para bendecirte. Qué tremendo que la Biblia dice, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, eligió Dios para avergonzar a lo que es. Y ahí está Pedro, pero estamos vos y yo también. ¿Qué hablar de Pedro si bastante tenemos con nosotros, ¿no? Qué fácil es hablar del otro, pero aunque los demás no lo crean, Dios ha elegido tu vida para edificar a su cuerpo. Te lo tenés que creer un poquito, aunque sea esta mañana. Dios le dijo a Pedro, yo te digo, yo sobre esta roca, pequeña roca, voy a edificar mi iglesia. ¿Y qué nos está diciendo el Señor en esta mañana? Claro que Él es el que edifica, pero usa tu vida. Dios usa personas.
No es que nos quedamos ahí de brazos cruzados y nada más. Te está diciendo, para otros sos lo menospreciado, para otros sos lo vil, pero Dios te eligió para edificar la iglesia. Dios te eligió para edificar tu familia. Dios te eligió para levantar lo que Él quiere levantar. Y los demás te miran y te dicen, pero ¿lo habrá elegido Dios? Y sí, no lo pueden creer, pero Dios te eligió. No lo pueden creer, pero Dios te eligió. Tremendo. Yo te digo que tú eres Norma, yo te digo que tú eres Cuti, yo te digo que tú eres Adrián, yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre tu vida, aunque parezca una roca pequeña, Él está trabajando por su espíritu para edificar la iglesia. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Y qué somos, espectadores? Y miramos, dale Señor, que aplaudimos tu gloria y tu grandeza y nada más. No, eso sí, pero lo otro también. Y es que a través de tu vida, Él va a usarte para extender el reino de Cristo. Una de las llaves más poderosas que el Señor le dio a Pedro es la llave de la palabra. Y ahí van las otras llaves. Dones, llamados, ministerios. Son las llaves que Dios entregó a la iglesia. Los dones son capacidades sobrenaturales dadas por Dios al cuerpo de Cristo, a personas, a cada uno en el cuerpo de Cristo, para extender el reino. Luego la particularidad de cada don, cada habilidad sobrenatural. Por eso el que habla, dice 1 Pedro capítulo 4, hágalo conforme a las palabras de Dios. El que preside, el que lo haga con solicitud, etc. Y cada don conlleva algo particular de parte de Dios, una habilidad particular de parte de Dios. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo. Es decir, si sos una roca pequeña, pero te dice, te he dado llaves. Lo vil, lo menospreciado, pero no nos podemos quedar ahí, porque Dios te arrancó de las tinieblas y te ha transformado en un rey y un sacerdote para Dios, nuestro Padre. Nuestro Padre. Por fuera vasos de barro, pero por dentro hay un tesoro tremendo, glorioso, que Él ha puesto en nuestro corazón. No podemos quedarnos solo con lo primero. Y te he dado las llaves. Dios te ha dado dones. Dios ha soltado un llamado sobre tu vida. Dios ha dado ministerios. Por eso 1 Corintios 14, 4, 5, 16, 25, etcétera, esos versículos nos dicen que lo que Dios ha dado es para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque el que profetiza, dice, edifica a la iglesia. La Biblia dice, y todo hágase para edificación. Esa es la motivación correcta. Si lo que hago edifica, si lo que hago construye, si lo que hago colabora con lo que Dios está edificando y levantando, adelante. El que profetiza edifica, consuela y exhorta, etc. Y el que habla inteligiblemente de tal forma que los que escuchan entienden lo que están recibiendo, entonces la iglesia es edificada. Pero el que habla en lenguas, asimismo se edifica también. Porque los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que cuando un don de Dios fluye bajo la unción del Espíritu Santo, el cuerpo de Cristo es edificado. Te he dado las llaves, no solamente a Pedro, te ha dado llaves a vos también. Te ha dado capacidades que no tienen que ver con tu naturaleza, que no tienen que ver con tu habilidad personal, tienen que ver con la naturaleza de Dios, la naturaleza divina que está en vos también. Porque Él nos ha dado, nos ha compartido su naturaleza divina, dice el mismo Pedro, y tiene que ver con capacidad sobrenatural impartida por Dios. Efesios 4 dice lo mismo. Verso 11 en adelante dice que Él ha dado los ministerios para la edificación, lo mismo, del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio. Él ha dado a uno, y hace la lista ahí, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, etc. Él los ha puesto para edificar. Entonces los ministerios, los dones son para edificar el cuerpo de Cristo. Sos una llave de Dios para edificar el cuerpo, pero también sos la oportunidad del diablo en tu debilidad para destruir lo que Dios está edificando. La palabra de Dios dice, cuidado, antes vos usabas tus miembros para la injusticia. Todo lo que Dios te había dado para trabajar, para ser de bendición, lo había usado el enemigo, pero ahora consagremos nuestro cuerpo completo para ser utilizados como instrumentos de justicia, como vasos de honra para el Señor. El enemigo, que conoce cuál es tu debilidad,
te quiere instigar, hostigar, para que vos, en lugar de ser alguien que edifica, sea alguien que destruya. Pero Dios te está hablando en esta mañana de que te ha elegido como un edificador, y sobre vos y con vos edificará la iglesia, pero también que te ha dado llaves. Llave número 1, la llave de la oración. Llave número 2, los dones, los ministerios, los llamados, que eso incluye, si querés 1, 2 y 3, oración, personas y dones y ministerios. Ahí me gusta más todavía. Personas, la segunda llave. Tercera, dones y ministerios. Es lo que Dios le ha dado a la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Número 4, Dios usa la unidad del cuerpo. Sin unidad Dios no puede edificar lo que Él quiere hacer. Por eso dice sobre esta roca. Entonces yo no puedo. ¿Qué pasa si, cuántos jugaron al Shenga alguna vez? Shenga son, algunos no saben, son unas maderitas cuadraditas que vos las acomodás todas parejitas y vas sacando, tratando de que no se venga todo abajo. Pierde el que saca justo una en su turno y se desmoronó todo. Bueno, creo que la mayoría igual lo conoce. Yo no puedo decir como Pedro, ay, me cansé de ser parte del cuerpo de Cristo. Imagínate si sos parte de lo que está medio abajito. Y después andan los otros haciendo así. Tú eres Pedro, y sobre esta roca, esto no es lo que Cristo le dijo a Pedro no es una descendencia, un legado papal. Pedro mismo lo explica y dice, nosotros como piedras vivas somos edificados como casa espiritual. Y cada uno somos una maderita de esa yenga, algunos más madera que el otro, pero somos parte de ese edificio. No, el Señor dijo, perdonadme este agravio, dijo Pablo. Bueno, somos roca, dice Pedro, roca, no madera, ¿no es cierto? Roca para el Señor. Y Dios nos va utilizando y nos va uniendo, y unidos, a mayor unidad, mayor resistencia a los embates del enemigo también. Entonces el desafío es estar unido al cuerpo de Cristo. Por eso Efesios 4 dice también, unidos por las coyunturas, nos vamos edificando para ir creciendo en amor. Nos podemos edificar cuando estamos unidos, porque cuando estás unido es que el poder particular de ese don que le fue dado al otro puede bendecir tu vida. En el momento que vos te separás del cuerpo, la bendición que está en la vida del otro no puede llegar, no puede impactar tu vida y tu corazón. Ojo, podés estar ahí sentado y estar separado del cuerpo, porque es una cuestión actitudinal del corazón, de algo que quizá haya que arreglar. Hoy participamos de la mesa del Señor y claro que esperamos que todos estén a cuentas con el Señor y siendo parte del cuerpo de Cristo. Entonces, en unidad, Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, que está bien ajustado y unido por la cohesión de todas sus coyunturas que se proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada uno de los miembros, produce el crecimiento del cuerpo para ir edificándose en amor. Unidad. El Salmo 133 dice que es bueno estar los hermanos juntos. Juntos solo no alcanza. Juntos y en armonía. Porque Dios ahí envía bendición y vida eterna. Número 5, Dios utiliza como llave para edificar su gracia. Y ahí es el Señor el que trabaja a través nuestro. Pablo dice, antes he trabajado más que todos los demás apóstoles, pero no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios a través de mí, o la gracia de Dios en mí. Pero atención lo que dice Pablo, 1 Corintios capítulo 3, verso 10, yo como perito arquitecto, conforme a la gracia que me ha sido dada, conforme a la gracia que me ha sido dada. Nadie puede edificar el cuerpo de Cristo si no hay una medida de la gracia de Dios fluyendo a través tuyo. Gracia de Dios es favor de Dios no merecido, es el poder de Dios que por gracia nos fue dado, fluyendo a través de nuestra vida. Pablo está diciendo, ¿de qué voy a jactarme si lo que tengo lo recibí? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Hay una llave que te fue soltada. Es la abundancia de la gracia de Dios fluyendo a través de tu vida para edificar el cuerpo de Cristo. Y entonces dice, hay una gracia que se me dio. Y Dios me levantó ministerialmente como perito arquitecto. Es decir, Pablo traía el diseño.
y veía cómo debía funcionar la iglesia en cada lugar. Y como tenía el diseño, podía corregir lo que andaba mal en cada congregación también como apóstol, como perito arquitecto. Entonces él dice, conforme a la gracia que me fue dada y conforme a los dones, al llamado que Dios me dio, entonces puse el fundamento y pude edificar la iglesia. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo dijo, esta tarea no es de uno solo. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento. Yo edificaré mi iglesia. Quinta llave, la gracia de Dios. Cuando nosotros miramos realmente nuestros límites, nuestra debilidad, decimos, ¿qué podrá hacer Dios conmigo? ¿Qué podrá hacer realmente Dios a través de mi vida? Y ahí recordamos la promesa de su gracia. Y su gracia nos es más que suficiente. Y cuando Pablo se desenfocaba y la gracia, la grandeza de las revelaciones lo sacaba del eje, el Señor le decía, bástate mi gracia. Y le tuve que mandar una debilidad, le tuvo que mandar un aguijón. Y mientras Pablo clamaba, el Señor le decía, necesitas este punto de equilibrio en tu vida, para que nunca te olvides que todo lo que hice a través de tu vida es por gracia. Es por gracia. Entonces Pablo dice, no yo, sino la gracia de Dios a través de mí. Yo edificaré mi iglesia. Y para edificar su iglesia hay una medida de gracia que otro no tiene, pero que está en tu corazón. Cada uno tiene una gracia particular de parte de Dios para nutrir el cuerpo, para bendecir el cuerpo de Cristo. Y Dios sigue llamando a los corazones dispuestos para levantar su iglesia, para extender su reino, para cumplir su voluntad, para que esa tremenda montaña que revela Daniel, que llena toda la tierra, siga creciendo hasta llenarlo todo. Porque Él nos dijo, y toda la tierra será lleno del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Lo tremendo va a serlo a través de tu vida. Va a serlo a través de tu vida. Vuelvo al comienzo. Dios está edificando en tu vida. Es el que edifica tu familia. Es el que edifica tu ministerio, el grupo de conexión. Es Dios el que está edificando a través tuyo. Entonces, si la respuesta es sí, Él es dueño de todo. Él es el dueño de todo. Si Dios está edificando y en esta mañana le consagramos nuestra vida, nuestro corazón al Señor, la gracia que Él te ha dado se renueva. Y el llamado que Él ha puesto en tu corazón arde más que nunca en esta mañana para la gloria de Dios. Toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Y Él sigue buscando los Isaías que le dicen, heme aquí, Señor, envíame a mí. Quiero ser un edificador de tu casa, de la familia, mi barrio en Rosario, en Argentina, donde vos me pusiste. Porque Él está edificando su iglesia, buscando a los Pedros. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién es Él? Hoy te decimos, Señor, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si esa declaración ha salido de tus labios y de tu corazón algún día, sos una roca viva que Él está usando para su bendita gloria. ¿Cuántos saben quién es Jesús? Él es el Hijo del Dios viviente. Si esta declaración ha salido de tus labios, si Cristo es el Señor de tu corazón, Él está usando tu vida para edificar su iglesia y para levantar los sueños que están en su corazón. Aleluya. Vamos a estar de pie un momento esta mañana para poder terminar.